Now, a further question. Is there any first-hand evidence in any of the writings of the first century that miraculous healing in the apostolic sense, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, ever occurred? All the citations I am familiar with are of second or third-hand references to such events. Now, what about the patristic writings? Sí, bueno, creo que la respuesta correcta es que no hay mucha evidencia sobre esto. A finales del primer siglo y en la primera mitad del siglo II, creo que tal vez se debe a dos explicaciones. Una es la escasez de literatura en aquel periodo y la que tenemos abordaba el problema urgente de la naturaleza de la Iglesia, la disciplina y temas similares. Eran cartas a las iglesias en ese sentido, pero lo interesante es que desde aproximadamente mediados del siglo II en adelante, cuando comenzó la gran batalla y surgió la apologética, se empieza a encontrar cada vez más evidencia en la literatura de este aspecto milagroso y de esas sanidades. And apologetics came in. Then you begin to get more and more evidence in the literature of this miraculous element and of these healings. Así que no me sorprende mucho sobre eso. Diría que la ausencia de evidencia en la literatura no se debe usar para decir que nada ocurrió. Ese es el argumento del silencio, que siempre es muy peligroso. Pero es interesante que cuando la Iglesia tuvo que combatir la filosofía griega, y no solo combatir, ansiaban ganarse a los filósofos griegos. Su motivación era muy buena. Algunos de aquellos hombres que se habían convertido al cristianismo, que habían recibido formación en filosofía griega, invocaban esta evidencia. Por eso suele aparecer con mucha frecuencia en los escritos de Tertuliano. In Greek philosophy, they would invoke this evidence. And so you tend to get it coming out very abundantly in the writings of Tertullian. Sé que esto se ha examinado y que hay eruditos con diferentes puntos de vista al respecto. Pero esa me parece ser la respuesta. No es sorprendente, por lo tanto, que no haya evidencia a finales del primer siglo y la primera mitad del siglo II. Creo que a eso apunta, de hecho, la pregunta. Thank you very much. We're coming very nearly to the end of the questions. There are a number of questions on demon possession. But one here which touches on that subject, but puts a very fundamental question. While not denying that devil possession sometimes occurs, are we not in danger of thinking that phenomena of this sort constitute the chief attack by the devil upon the Church and the work of God, and forgetting that his main evil work is, and always has been, to make men, one, to doubt, and two, to disobey God? May it not be that dramatic phenomena like devil possession are the devil's own way of distracting our attention from his main but much more subtle attack? Sí, es muy habitual, si se me permite decirlo. Y no diré quién, pero es muy difícil. Desde una postura casi crítica podría indicar quién está detrás de esa pregunta. I'm almost enough of a higher critic to say who sponsored that question originally. Pero no voy a especular, no creo en eso. Eso es lo que está pasando. ¿No estamos en peligro? Bueno, la respuesta es ¿lo estamos? ¿Están ustedes encontrando demonios en todos? No creo. Are you people finding devils in everybody? I don't think you are. Lo que esta pregunta dice es esto. Ha sido un gran error en esta conferencia llamar tanto la atención sobre la posesión demoníaca. La gente olvidará la obra principal del diablo. Así, no consideremos la posesión demoníaca en absoluto. Y se sigue enviando a personas poseídas a hospitales psiquiátricos, donde reciben tratamientos farmacológicos, etc. y no mejoran. A veces empeoran. Y el problema persiste. No. And sometimes worse. And the problem goes on. Esa es una pregunta muy mal planteada. Señalé en una de las sesiones anteriores que hay personas que se han excedido con esto. There are people who have gone to excess over this. Como ocurre con la mayoría de los asuntos. Pero la respuesta al exceso es no hacer nada en absoluto. ¿Qué es lo que esa pregunta obviamente sugiere? Que no deberíamos hablar sobre esto. Hay un grave peligro. No deben hacer nada. No deben hacer esto. De lo contrario, terminarás haciendo solo eso. Y el diablo obtendrá una gran ventaja. No, creo que el diablo obtendrá una gran ventaja al introducir la posesión demoníaca en masa. Y no vamos a
a enfrentarlo ni considerarlo debido a esa actitud. Creo que eso es un gran error. No se trata de una u otra. Todos conocemos la actividad principal del diablo, pero ¿eso significa que no hace esto y que no lo está haciendo además en este momento de una manera muy particular? Por la razón que di, que la influencia cristiana ya se manifiesta. En cualquier caso, sabemos lo que sucede en otros países. That the Christian influence is on the wane. And in any case, we know what happens in other countries abroad. Recomiendo a la persona que hizo esa pregunta, él o ella o ambos, que se compre de inmediato el libro al que me he referido, publicado por Overseas Missionary Fellowship, Roaring Lion. Allí descubrirá los peligros que enfrenta un misionero o un ministro en este país, o de hecho cualquier persona, un médico en particular, que desconozca este tema de la posesión demoníaca. Anybody, a doctor in particular, who is ignorant of this matter of devil or demon possession. Rechazo por completo esa implicación. Yo mismo me esforcé por advertir en contra de actuar impulsivamente. La gente lo hace, no importa qué tema se mencione dentro del ámbito cristiano. Siempre habrá alguien que actuará, se apresurará e irá a un extremo. And run it to an excess. El resultado es que el asunto es ridiculizado. No debemos tener una postura equilibrada de estas cosas y cuidarnos de esta falsa antítesis. Ese dilema no aplica en absoluto aquí. El diablo lo hace de ambas maneras. En todos los sentidos, no ignoramos sus artimañas. We are not ignorant of his devices. Creo que es necesario llamar la atención hoy en este país, en particular sobre este aspecto, que no hemos visto mucho en el pasado, pero que vemos cada vez más en la actualidad. But which we are seeing more and more at the present time.